la palabra al doctor Germán Castillo. Doctor Castillo, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los organizadores, gracias al Senado de la República, gracias a mis compañeros integrantes de la mesa. Pues bien, miren, yo voy a tener que comenzar por el final y luego explicar una serie de consideraciones. Sin duda que coincido con Jorge en el sentido de que el arraigo tarde o temprano tiene que desaparecer. Creo, y aquí está presente don César Camacho, quien ha sido un distinguido legislador tanto en este Senado de la República como en la Cámara de Diputados en todo este proceso desde la reforma del 2008, que también es cierto que internacionalmente hay algunas excepciones o reservas que han justificado que en todo caso el Congreso de la Unión y la Constituyente Permanente haya mantenido o inclusive elevado a nivel constitucional esta figura en ciertas circunstancias, que eso es lo importante. Entonces, sin que me esté contradiciendo, lo que quiero comentarles es que el arraigo hoy no está en nuestra Constitución y en nuestra Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, porque sí, está porque se ha considerado que la delincuencia organizada es una amenaza a la seguridad nacional y como tal es evidente que existen dentro de los tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y por ejemplo el Convenio Europeo en materia de derechos humanos, existen salvaguardas o excepciones que permiten a los estados que en ciertas condiciones excepcionales puedan autorizar la detención prolongada de las personas, inclusive con incomunicación. Que no es lo deseable, no es lo ideal, claro que no es lo ideal, no es lo deseable y es una herramienta de última ratio que tiene el Estado para protegerse de la delincuencia cuando ésta ya amenaza la seguridad nacional. Por lo tanto, fue correcta la decisión del 2008 de limitar las reglas especiales en materia de delincuencia organizada a solo este flagelo que afecta a la seguridad nacional. Y yo creo que lamentablemente la mayoría de ustedes estarían de acuerdo en que hoy nuestra seguridad nacional está afectada, está puesta en riesgo por la delincuencia organizada, sobre todo ustedes saben que es transnacional. Dicho lo anterior, entonces, me parece que hay que contextualizar integralmente las cosas. Sin duda que en un sistema acusatorio lo ideal es que no exista esta figura, pero también habrá que recordar y reconocer que muchos países democráticos de primer mundo inclusive y que tienen el sistema acusatorio utilizan esta figura denominándola de otra manera para el terrorismo, por ejemplo, el combate al terrorismo. Gran Bretaña, Estados Unidos, el mismo Chile tiene o han tenido disposiciones excepcionales en este sentido que permiten la detención prolongada. En consecuencia, sí es correcto apostar a que quitemos el arraigo, pero yo diría que entonces habrá que pensar otros cambios a otras figuras que le permitan a la autoridad investigadora tener ese equilibrio debido entre el debido proceso y la eficacia que demanda la sociedad. Porque sin duda tenemos un problema cultural, un problema de percepción, en el sentido de que todavía hoy es muy mal visto por la sociedad y por los medios de comunicación el que teniendo, por ejemplo, alguien que se sabe, se conoce, que es un miembro de la delincuencia organizada, pues simplemente si lo detienes, por ejemplo, por una aportación de arma de fuego, pues sin aplicarle ninguna garantía, puesto que ya no es facultad del Ministerio Público, lo dejes en libertad dentro de las 48 horas y esperes a solicitar una audiencia vía un citatorio hacia el imputado, que muchas veces no se va a presentar, y pues entonces hasta que le justifiques al juez la necesidad de cautela, se emita una orden de aprehensión y por supuesto que ya sabemos que la mayoría de las órdenes de aprehensión contra este tipo de gente sobre todo, pues es muy difícil de cumplimentar. Entonces hay que buscar ese justo medio entre efectivamente el respeto a los derechos humanos, pero dando a la autoridad investigadora algunas otras fortalezas. Y pongo ejemplos. El tema de las comunicaciones privadas. Sin duda que todos recordamos, sobre todo los que ya tenemos más de 40 años, cómo se generó la figura o cómo se interpretó. Era para intervenir conversaciones telefónicas. La Corte ha ido expandiendo esta figura y ahora
La pretensión es que cualquier injerencia en una comunicación privada o en un registro electrónico privado requiera esta figura, que dicho sea de paso, solo la autoriza un juez federal, y que ahora tenemos 4 tipos de jueces federales, y que con todo respeto al Poder Judicial Federal, y lo digo por experiencia, luego no se ponen de acuerdo quién es el competente para conocer de las intervenciones de comunicaciones, y el Ministerio Público tiene que estar con uno y otro y otro y otro. Bueno, el tema es que evidentemente el Poder Judicial de la Federación no tiene capacidad para absorber todas las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas si consideramos que, por ejemplo, extraer archivos electrónicos de una USB requiere intervención de comunicación privada, porque entonces estamos hablando de miles de solicitudes por parte de las 34 procuradurías del país. Y ese tipo de situaciones limitan muchísimo la investigación. De entrada sabemos las dificultades que tienen todas las procuradurías para poder hacer investigaciones cuando no hay flagrancia, todos las reconocemos. Bueno, si a eso se le aunan una serie de secretos, se le aunan una serie de autorizaciones judiciales que puede ser que tengan su razón de ser, pero simplemente en la práctica complejizan la investigación, pues es entendible que muchas veces en las 48 horas el Ministerio Público no pueda acopiar los datos de prueba necesarios para poder judicializar con éxito un caso. Y ahí es donde entonces, solo en delincuencia organizada, entra ese debido equilibrio, y por eso es que el constituyente permanente en su momento autorizó la existencia de esta figura. Reitero que habrá que ponderar si ya estamos, digamos, listos para generar esa supresión, que tarde o temprano se debe de dar, pero sin generar más desbalances al sistema. Precisamente el sistema acusatorio surgió para buscar una equidad entre las partes, una igualdad de armas. Sí, el tema es que a veces ya estamos pensando en un desequilibrio ahora a favor de la defensa o a favor del imputado. Y yo sé que esto que estoy diciendo puede ser muy cuestionable, muy criticable. No olviden ustedes que vengo en este momento, digamos, digamos en nombre de una procuraduría estatal. Y en ese sentido, en consecuencia, pues es necesario que en esta revisión integral a la Constitución que me parece se quiere plantear, se considere ese equilibrio. Ok, quitemos a lo mejor el arraigo, sí, pero ¿qué equilibrios dentro de un debido proceso se le pueden dar al órgano de investigación, entiéndase Ministerio Público, Policía, para que en un momento dado, en casos de delincuencia organizada, pues no haya esta inefectividad que todos cuestionamos? Ese sería básicamente mi planteamiento, y quedo a sus órdenes si es que hubiese alguna nueva oportunidad de conversar. Gracias. Muchas gracias a la participación del doctor Castillo, que nos precisa su punto de vista respecto a que, si bien coinciden que el arraigo debe desaparecer de un sistema acusatorio, hay con características y circunstancias especiales donde deben existir ciertas salvaguardas, como en el caso de la delincuencia organizada, que es un peligro para la seguridad nacional y que es una herramienta en ese sentido que tiene el Estado en última instancia para actuar, y nos recuerda que en otros países existen instancias similares, por ejemplo, con casos como contra el terrorismo en particular. Entonces plantea buscar un justo medio. Muchas gracias al doctor Castillo. Le daremos ahora el uso de la palabra al diputado César Camacho. Diputado, por favor. Gracias, Gerardo. Pues estoy muy contento. Hay circunstancias para mí muy afortunadas que me predisponen a pasar un rato agradable, positivo, espero edificante. La primera es que las organizaciones de la sociedad civil tan activas desde hace muchos años, que jugaron un papel central en el planteamiento original para hacer un cambio constitucional del sistema de justicia penal, se mantienen activas, se mantienen atentas y en actitud colaboradora. Subrayadamente, felicidades a Renace por ser la instancia impulsora de este panel. Me da mucho gusto compartirlo con Jorge y con Germán, quienes han hecho de esta
una causa no solo personal, una causa profesional, una causa de vida. Y a Gerardo, que es el responsable de una especie de think tank institucional en este Senado, que es la segunda consideración con la que me vinculan afectos y compromisos. Es una cámara fundamental donde se han incubado cambios sustantivos para la sociedad mexicana. México está viviendo una etapa de consolidación democrática. La democracia entendida no solo como una expresión electoral, una democracia que no se agota con la manera de acceder al poder público, sino con el ejercicio que se alarga al ejercicio del poder. No hay país democrático, no hay autoridad democrática si ésta no se somete cabalmente a la ley con mayúscula, ley en sentido amplio, esto es, a la Constitución y a las convenciones. Lo traigo a cuento porque este es el telón de fondo del sistema penal acusatorio, es decir, un sistema arraigado ya en el sentido más etimológico, enraizado en la Constitución y cotidianamente enraizándose, en gerundio, en el ánimo ciudadano. En consecuencia, ejercer la autoridad o aplicar la ley en un sistema democrático es, entre otros factores, no solo apegarse a su letra, a su espíritu, sino tener siempre una posición garantista. Y esto fue justamente lo que impulsó a quienes abrazamos la propuesta, que fue al final una mezcla de planteamientos ciudadanos, planteamientos legislativos, que después de un par de años de intenso trabajo alcanzó la luz y consiguió una reforma constitucional que estoy seguro marca un hito en el mundo legislativo, en el mundo diríamos de la justicia, tanto de la procuración como de la administración de justicia, y que vale la pena, porque se trata de una decisión trascendente, dar algunas notas que acreditan el compromiso de las autoridades, más allá de filiaciones partidarias y más allá de trienios o sexenios, que esto es muy importante destacarlo. A 8 años de la creación del modelo acusatorio, se ha agotado el plazo de la transición, ojo, pero el modelo no acaba de consolidarse. Es decir, terminó el tiempo que el Poder Revisor de la Constitución, que no constituyente permanente, expresión que no comparto, que el Poder Revisor de la Constitución cedió para su cabal consolidación y formal entrada en vigor. Sin embargo, a este tiempo, a poco más de 8 años, es un momento importante, oportuno para revisar temas pendientes, para dar pasos en la dirección de una consolidación plena del sistema de justicia penal y algo muy importante, robustecer a las instituciones. Yo, que soy alguien afecto a las instituciones, formado en las instituciones, soy un convencido de que como las personas en un sistema republicano vamos y venimos, lo que me parece saludable desde cualquier punto de vista, lo que hay que consolidar son las instituciones que ya estaban cuando llegamos y que se van a quedar cuando nos vayamos. Entonces, el tránsito por las instituciones tiene que ser la oportunidad para abonar a su robustecimiento. Algunos datos para acreditar la importancia que ha tenido para el Estado mexicano este delicado tema. Entre 2010 y 2016, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados para ser más exacto, ha asignado más de 5,000 millones de pesos a la CETEC, de los cuales el 81% se han destinado a implementar el nuevo modelo de justicia, o sea, 4/5 partes directamente aplicadas al modelo de justicia. Y a través de Banobra se han asignado más de 5,000 millones de pesos, otro tanto, para que las entidades federativas implementen el nuevo modelo de justicia. Ha habido tareas en el ámbito de la capacitación a los operadores, y estoy hablando de la policía, con diferentes niveles, grados de avance y profundidad. Querido Miguel. Gracias. Estar contigo, amigo. Gracias, querido Miguel. Aunque falta terminar la capacitación o falta consolidarla en términos cualitativos, de los diferentes operadores del sistema de justicia,
en 2015, los ministerios públicos y los jueces, tanto los jueces de control, los orales, los de ejecución, reportaron una capacitación al 100%, en principio esperanzadora. En 2015 se desarrollaron 27 protocolos dirigidos a jueces, ministerios públicos, peritos, defensoría y policía. Es decir, los protocolos no son una camisa de fuerza, no son una armadura, pero son una guía más que práctica que facilita la interpretación y la aplicación de la ley. Las policías se fortalecen con recursos, con herramientas para realizar su trabajo de investigación, como el primero de al menos 4 eslabones indispensables en este proceso, a saber, después de la policía, el Ministerio Público propiamente dicho, los jueces y los integrantes del sistema penitenciario. El Poder Judicial Federal está impulsando el funcionamiento de los centros de justicia penal federal, al menos uno por entidad federativa, y ahora esto es historia contemporánea. En la Cámara de Diputados, a la que le toca en forma exclusiva aprobar el presupuesto, el único de los 3 poderes que no solo no tuvo reducción, sino un incremento menor al esperado, pero superior a la media de aquellos que tuvieron un incremento, fue el Poder Judicial Federal, y 2 fueron las razones por las cuales se autorizó este incremento. El hecho de que, de acuerdo a la reforma constitucional recientemente aprobada, la justicia laboral será ahora justicia, déjenme decirlo, jurisdiccional, es decir, justicia judicialista, pues, y el segundo de los argumentos recurrente por la Suprema Corte de Justicia es seguir con la implementación del sistema de justicia penal. ¿De qué fuerza será el argumento que la Cámara de Diputados mostró sensibilidad para hacer una ampliación presupuestal por excepción? Adicionalmente, las procuradurías están replanteando su diseño institucional, su operatividad. Hay algunas que cuentan con áreas de atención temprano inmediata, áreas de investigación, áreas de litigación, aunque hay que hacerse cargo que el avance, la profundidad, la hondura no son idénticas entre las procuradurías de justicia de los estados, es decir, del fuero común. La academia ha mostrado sensibilidad. En los programas de Derecho Procesal Penal, en las licenciaturas en Derecho, se ha dado paso a la enseñanza del nuevo sistema de justicia penal, porque es evidente que ahí se está sembrando a los jurisperitos del día de mañana o de manera inmediata. Se celebró un convenio esperanzador, espero que sea eficaz también, entre la Secretaría de Gobernación y la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para adoptar, guardadas las proporciones y con las consideraciones de cultura política y tradición jurídica locales, la implementación cabal. En el ámbito legislativo no ha sido menor la contribución después de la reforma de 2008. Hay una reforma envolvente, una reforma abarcadora que no se puede dejar de mencionar, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que, lo digo en sentido amplio, nos cambió hasta la manera de andar. Claro, la reforma como tal, no obstante su vigencia formal, apenas inicia el camino de un cambio cultural, que es el más difícil de los cambios. En consecuencia, ahí tenemos una reforma que sigue en vías de cabal ejecución, de cabal comprensión, de alcance suficiente. El Congreso en estos años ha hecho algunas modificaciones que algunas, a decir verdad, incluso podrían ser tildadas de antifederalistas, porque darle paso a leyes generales, incluso a normas nacionales, es, a decir verdad, atentar contra la soberanía de los estados, que si no se ve anulada, sí se ve menoscabada. Y lo dice un convencido federalista, tan convencido de ello como convencido de la necesidad, porque la práctica nos obliga a ello, de que haya, diríamos, homogeneidad en lo fundamental, habida cuenta que las deficiencias normativas en el fuero común se convierten en deficiencias operativas. Es decir, los operadores del sistema de justicia penal en el más amplio espectro
tienen salidas, algunas, digamos, para no perder la buena fe, producto de deficiencia en la actuación, y algunas con dosis de realismo, si no es que de mala fe, son salidas para la gente que lo que quiere es simular, aplicando el derecho, pero haciendo cosas injustas, indebidas. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley contra la Delincuencia Organizada y un par de leyes que tenemos, por cierto, nos hemos intercambiado entre el Senado y la Cámara de Diputados, la Ley General de Víctimas que tenemos y la Ley General contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que está ahora mismo en discusión en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y que pronto llevaremos al Pleno. Pero lo he traído a cuento para poner en contexto la figura jurídica que hoy nos ha convocado. Diríamos en forma sintética, a manera de gozne, vamos bien pero podríamos ir mejor. Y yo les voy a decir, porque yo soy parece pedante, pero un protagonista de la reforma del 2008, que el arraigo se introdujo en por una necesidad coyuntural. Parecía que estaban dos valores en franca contradicción. Por un lado, la evidente necesidad, no solo planteada en el mundo académico, sino en la sociedad, de contar con un sistema garantista, independientemente cómo lo fraseáramos, de un sistema justo, de un sistema sencillo, de un sistema que no sancionara la pobreza, que no abriera más espacios para las chicanas, etcétera. Pero había, y digo, hay la necesidad de resguardar ciertos valores de aprecio general en tiempos en que la delincuencia organizada parece amenazar no solo al Estado mexicano, o diría yo, no solo a la autoridad, sino al Estado mexicano en el sentido más lato, es decir, a la sociedad al final. El arraigo reinicio. En el antiguo sistema, al que yo siempre califiqué como preponderantemente inquisitivo, había figuras garantistas. Las menos, por eso el adverbio preponderantemente inquisitivo, una que otra. Pues hay que hacerse cargo de que el sistema vigente del que aprobamos en 2008 es preponderantemente garantista, porque no es cabalmente garantista. El lastre, la gota de veneno en un caudal mucho más grande es justamente el arraigo. Entonces, no es un sistema absolutamente garantista porque el arraigo no deja despegar cabalmente al sistema. Pero es un poco contradictorio que mientras la sociedad hoy mismo, como hace 10 años, sigue exigiendo procesos penales sencillos, llanos, breves, que eviten que el exceso de formalismo ahogue a los litigantes en el sentido más correcto de la palabra, también le exige al Estado mexicano eficacia en el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad y la paz. Y qué cosas tan paradójicas, la delincuencia organizada, me parece, con llaneza lo digo, está peor que hace 10 años. En consecuencia, estamos frente a un reto de grandes proporciones, porque esa especie de concesión en sentido lato que se dio en la revisión constitucional, en la reforma constitucional, esa concesión que se dio para los que demandaban figuras, instrumentos jurídicos duros, esas condiciones no han cambiado. En consecuencia, es un reto de grandes proporciones, porque yo no abundaré, por supuesto que el arraigo le da poco al prestigio garantista y humanista de México y le quita mucho. Es decir, el prestigio ganado con dificultad parece venir a menos o estar lastrado por una institución típicamente inquisitiva, en donde, para jugar con las palabras, no se investiga para detener, sino se detiene y luego se investiga, se detiene para investigar. Es una medida cautelar excepcional, ustedes lo saben, para obtener información de una persona durante la etapa de investigación
mientras se le mantiene privada la libertad por un periodo, 40 días, 80 días, si se logra que se duplique, y con visos absolutamente violatorios de los derechos elementales. Diríamos que no hay que ir muy lejos y no hay que ser no es muy complicado describir las desventajas en términos de confrontación con las posiciones de más avanzada, más democráticas, más garantistas. No hay necesidad de hacer mucho. La historia del arraigo, que es relativamente reciente, siempre está asociada con la necesidad de contar con instrumentos, así estén en la rayita de la constitucionalidad o pasados del otro lado de la frontera, pero en busca de eficacia. En 83 se introdujo en el Código Federal Procedimientos Penales, posteriormente para su utilización contra la delincuencia organizada en la Ley de la Materia en 96, en el Código Federal Procedimientos Penales en 99, y todo lo que aquí grosso modo se ha dicho. Diría yo, quitar el arraigo es audaz, es delicado. Yo soy de quienes piensan que más temprano que tarde debe ocurrir, pero necesitamos que el Estado mexicano en su conjunto esté listo para dejar de tener este instrumento. Yo recuerdo perfectamente que en aquel entonces hubo absoluta resistencia de parte de las procuradurías de los estados, quienes no querían perder la posibilidad de contar con la figura, aunque como ustedes saben se reservó a la competencia federal y se limitó su aprovechamiento. En consecuencia, a lo que obliga dejar de contar con el arraigo es a mayor competitividad, y la competitividad es pericia, pero también es actitud. Es decir, es estar listos en términos de herramientas jurídicas y técnicas, pero también cambiar de estado de ánimo. Es hacer una especie de profesión de fe por el garantismo, pero mucho más que eso. Es saberse listos para que el desempeño de las autoridades que operan el sistema no acabe siendo deficitarios. Porque a la larga a la sociedad le podemos presumir que dimos un paso en la dirección del garantismo pleno y al mismo tiempo nos va a reclamar la ineficacia por los resultados que a veces no gustan. Es decir, para redondear una expresión de hace unos minutos, a la gente le disgustan procesos largos, cansados, caros, contrarios al garantismo, pero le disgusta del mismo tamaño que por algo que pudiera yo describir como preciosismos jurídicos, la gente salga. Y entonces no se explican cómo alguien a quien se le está investigando por un delito que lesiona no solo al agraviado, a la familia del ofendido, sino lesiona y agravia a la sociedad. Y entonces viene esta especie de contradicción en la posición de la sociedad frente al gobierno, porque ahora le exige algo que si un operador jurídico es absolutamente garantista, tendrá que obsequiar la petición de una libertad que jurídicamente está justificada, pero que socialmente es inadmisible. En consecuencia, creo que tenemos que cuidar el momento y cuidar que todos los operadores jurídicos del sistema, no solo los que tienen la facultad de tomar decisiones desde el Congreso, desde las cámaras, y me corrijo, desde el Poder Legislativo en su más amplio sentido, porque también tendrían que participar las legislaturas locales, ahora incluso la de la Ciudad de México, que sin ser un Estado es una entidad con facultades ampliadas que para efectos de casi todas las consideraciones tiene tratamiento de Estado, sin serlo. En consecuencia, tenemos que ver cuándo y cómo para que esa justificación que se encontró en 2008, déjenme decirlo como va, fue al final una concesión. Y esto no demerita el trabajo legislativo, que por supuesto
tratamos de hacer los legisladores con el mayor escrúpulo jurídico. Pero hay elementos en una mesa de negociación que no solo son jurídicos. O sea, en ese momento era indispensable mantener la figura del arraigo. La pregunta al aire es, ¿y hoy resulta necesario mantenerlo? Yo creo que pronto hay que quitarlo, pero no inopinadamente, no de la noche a la mañana, no como un exabrupto legislativo que es muy vestidor desde el punto de vista de imagen pública y ante el sector, ante el mundo académico y ante las organizaciones de la sociedad civil, ante la red. Pero este es un reto a la responsabilidad, porque los políticos somos muy afectos a reaccionar para lograr un aplauso relativamente sencillo. El asunto está si a la vuelta de la esquina hicimos las cosas bien. Ustedes tanto como yo saben que la propia Corte definió al arraigo como inconstitucional. Parece un juego de palabras, ¿no? Hasta que lo hicimos constitucional. O sea, ya diríamos, no hubo modo, ¿no? Diríamos, pobre Corte, no hubo modo. Pero bueno, no tiene cabida en un ortodoxo modelo de sistema de justicia acusatorio. Lo que tenemos que hacer, insisto, es, y voy terminando, bueno, perdón, a ver, en síntesis, diríamos, el arraigo es jurídicamente impresentable. O sea, el arraigo no tiene modo, es decir, es una institución claudicante, no tiene manera de mantenerse vigente por muchos años o por mucho tiempo, no sé si años. Para que no haya duda, yo me inscribo en la corriente de quienes no quieren el arraigo en la Constitución, de una vez. Lo que necesitamos, insisto, en un ejercicio responsable es no aventar la responsabilidad de la carencia de la figura y a ver cómo le hacen. Tiene que ser, porque en un Estado de Derecho donde tenemos corresponsabilidad política en el más amplio sentido, más allá de los partidos, más allá de las coyunturas electorales. En esos temas, y Miguel no me dejará mentir, donde convergemos, independientemente de filiaciones partidarias, porque de lo que se trata es de ofrecerle un entramado institucional y jurídico ad hoc a una sociedad moderna, garantista, que está buscando que sus autoridades respeten los derechos, pero insisto, pero al mismo tiempo le exige eficacia en la investigación y en su momento en el fincamiento de responsabilidades. Termino. Yo creo que esta práctica que vulnera los derechos humanos, que es contraria a la presunción de inocencia, que menoscaba, lesiona, desprestigia el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, esta posición tiene bases. No quiero terminar sin dar algunas. Diríamos, quita mucho y da poco. Datos. La efectividad de su aprovechamiento es pobre. Entre 2008 y 2011, el universo de personas arraigadas fue de 6.625, de las cuales se obtuvieron sentencias condenatorias de 212. Es decir, la efectividad fue de 3.2%. Esto acredita la obsolescencia y la ineficacia. Está en desuso. Datos. Entre 2015 y 2016, solo 35 de 725 personas detenidas vinculadas con crimen organizado fueron sujetas a esta medida cautelar. Repito, 35 de 725, es decir, el 5%. Hay en el sistema penal una figura que ya viene en el programa, que la van a discutir también, la medida cautelar. Yo también traigo ahí alguna idea, porque yo recuerdo perfectamente por qué anotamos la medida cautelar y, la prisión preventiva, y
la lista, entonces pequeña, recortada, de la prisión preventiva oficiosa. Ahora hay la intención de que haya algunos delitos más que se incorporen a esta lista, que desde el origen, insisto, se pensó breve, para dejarle al arbitrio judicial la posibilidad de que en delitos no enlistados allí también pueda tomar esa medida cautelar. Yo soy un convencido de que un arbitrio judicial bien llevado no necesita un incremento de la lista de la prisión preventiva oficiosa. Lo último, la tasa de éxito de la prisión preventiva que reportan las nuevas unidades de medidas cautelares en el fuero común es del 90%, es decir, si la figura jurídica se aprovecha con inteligencia y con buen juicio, da resultados. La vinculación al proceso no cierra la investigación y permite hasta 6 meses para seguir investigando y eventualmente formular acusación. Es decir, no se cancelan las oportunidades para hacer justicia. Y bueno, en este nuevo modelo, las medidas cautelares no son ni inconstitucionales ni inconvencionales, de modo que estamos en el lado correcto, estamos apegados a la Constitución y a las leyes. Termino. Sigue el sistema de justicia penal acusatoria, adversarial y oral en busca de aliados. Es decir, la sociedad civil es una parte de la pinza y quienes estamos transitoriamente en el gobierno en el sentido más amplio, en alguno de los poderes o alguna de las instituciones que no siendo de los 3 poderes convencionales tenemos que ver con quehaceres públicos, unos y otros decía tenemos que cerrar la pinza, de modo que nos comprometamos en forma pública sin visiones cortoplacistas ni tampoco de carácter partidario. Y yo insto a las organizaciones de la sociedad civil a no bajar la guardia, a mantener permanente comunicación y ampliar el espectro de los aliados. Y parece broma, pero no lo es, hasta cómplices. Tienen una complicidad positiva que a veces tiene que tocar espacios que pueden ser aquí sí inconvencionales, pero que vale la pena si de lo que se trata al final es de conseguir el efecto deseado. Soy, como ustedes, alguien que cree en el país, en México y en los valores centrales que son perennes: la libertad, la justicia y la paz. Gracias. Agradecemos la participación del diputado Camacho, quien nos ha señalado cómo el sistema de justicia penal es un esquema preponderantemente garantista, no completamente garantista, y ha señalado que el arraigo es una institución claudicante que eventualmente deberá desaparecer y que lastra el prestigio de la reforma de justicia penal. Y ha señalado las ciertas cifras sobre el desuso y la ineficacia también del mismo. Le daremos ahora el uso de la palabra al senador Miguel Barbosa, quien se ha incorporado a esta mesa, para terminar de redondear las participaciones de esta mesa inicial. A ver, yo no vengo a hacer una ponencia frente a los expertos y como ya se ha razonado, ¿verdad? Agradezco la participación del diputado César Camacho Quirós, líder de los diputados del PRI, al maestro Jorge Gutiérrez Muñoz, académico de la Red Nacional en favor de los juicios orales, y al doctor Germán Castillo, subprocurador jurídico del Estado de México. De verdad que estamos llevando a cabo en el Instituto Belisario Domínguez un seminario muy rico y su participación la enriquece más. Gracias, César, por tu presencia aquí en medio de una agenda complicadísima. Darte horas acá es algo que debo de destacar de manera especial, y también a los 2 ponentes. Y sí, decir que estamos construyendo un complejo nuevo sistema a partir del 2008, ¿sí? Que hemos ido cumpliendo en las cámaras los plazos de los 8 años, casi bordeando la fecha límites, y que seguimos construyendo leyes.
Es una construcción muy completa. Nos falta, les decía en la mañana, todavía discutir y aprobar en su caso la iniciativa del presidente de la República sobre lo que se tendrá que llamar el Sistema Nacional de Justicia, ¿sí?, que tiene que ver con la armonización de todos los instrumentos legales que se han construido. Hoy la estrategia, la idea es formar los sistemas nacionales, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, y vamos por el Sistema Nacional de Justicia. Y el tema del arraigo, pues claro que sí, no hace mucho tiempo no existía esta figura, pero también el tipo de conductas delictivas de nuestra sociedad era otra totalmente. Cuando apareció, lo que se ha hecho también, que debemos de decirlo, sin faltar el respeto a nadie, es un abuso de la figura. Es un abuso en agravio de los que no tienen para defenderse, de los que quieren quieren imponerles una sanción de antemano por parte de sus adversarios en un litigio, pero tendrá que haber una medida cautelar. Cuando desaparezca el arraigo tendrá que haber una medida cautelar, si no, ¿qué hacemos con los delincuentes que integran el crimen organizado? Que son verdaderas bandas que no hace mucho no existían y que hoy son parte de una realidad que nos rodea. Así es que me adscribo también dentro de este club de amigos contra el arraigo, como dijo más o menos César. Me adscribo ahí. Tenemos en las cámaras una visión garantista. Estamos construyendo leyes garantistas, no inquisitorias ni inquisitivas, ¿sí? Y vamos en esa ruta todos. Y seguramente en algún momento habrá que eliminar el arraigo de la Constitución, pero tendrá que aparecer una medida cautelar que también sea instrumento de la autoridad para poder asegurar al delincuente, asegurar muchas cosas que son parte de una investigación, ¿verdad? Y poder contribuir. Yo les ofrezco nuevamente una disculpa, ando del tingo al tango, César. Me tengo que ir, pero vine a saludarlos y a darles mis agradecimientos y mi respeto. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, nos habían pedido aquí en la mesa que termináramos 1:15, que estábamos muy apresurados con el tiempo. Entonces ya no va a haber tiempo para preguntas, desafortunadamente, y respuestas. Teníamos aquí ya una pregunta que nos habían planteado, se las haré llegar a los panelistas para que puedan eventualmente, si es posible, responderlas entonces se las haremos llegar al diputado Camacho, por lo menos, si se tiene que retirar, también porque nos había avisado con tiempo que tenía que retirarse. Sí, exacto, pues, agarremos eso. Sí. Leo la Gracias pregunta. a todos. Gracias. Jorge, gracias mucho. Sí, gracias. Juntémonos. Sube el piano, ¿no? Si hay más preguntas por escrito que nos hayan hecho llegar, yo aquí solo tengo una, pero si no, si hay más podemos plantearla de viva voz. Voy a leer la pregunta que tenemos aquí, que es la siguiente. Si la gravedad de un delito, y quizá en ese momento puedan los participantes aprovechar para hacer comentarios sobre las participaciones anteriores, la pregunta es si la gravedad de un delito, ya sea terrorismo o delincuencia organizada, justifica que se tenga una persona encerrada, incomunicada, aunque no exista acusación. ¿Y qué pasa si el arraigado es inocente? Esa es la pregunta que nos hicieron llegar. Y si quieren responder también algo de lo que dijeron los otros participantes, de una vez puede ser. Sí, bueno, me quisiera hacer un poquito cargo, si quieres de una vez, de la pregunta. Sí. Mi respuesta es no justifica la naturaleza de un hecho penal de, digamos, una cualidad de alto impacto social, ¿no? Terrorismo, delincuencia organizada, no justifica el restringir la libertad personal de una persona sin información mínima razonablemente evaluada.
Reitero, ni siquiera se requiere la cualidad de imputado para llevar a cabo la afectación de la libertad personal. Ya nos damos cuenta de la magnitud de este acto de autoridad, en donde la mera sospecha, con todos sus atributos, mera sospecha, a discrecionalidad de las fiscalías que tengan a bien darle ese atributo de delincuencia organizada para ir a convencer a un juez que les autorice, eso basta para afectar la libertad personal. No tiene ni siquiera la cualidad de probable autor o partícipe de un hecho penalmente relevante. Ni siquiera se tiene información de cierta robustez para encontrar actualizado el hecho penalmente relevante, típico de una figura de delincuencia organizada, terrorismo o cualquier otra de estas figuras de gran impacto social. Se tiene una mera sospecha, una mera idea en el entendimiento de las procuradurías del país, en este caso de la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría especializada en la materia. Y eso es lo que motiva el que vaya ante un juez competente a solicitar el arraigo de una persona, que de obtener resolución favorable implicará la afectación de la libertad personal de hasta 40 días, con posibilidad de una prórroga de hasta otros 40 días más, es decir, hasta 80 días afectado en su libertad personal sin información mínima ni para justificar el hecho, que a lo mejor ni existe, ni para justificar la relación de la persona con ese hecho, porque ni siquiera es imputado, ¿vale? Entonces, viene esto a colación con las manifestaciones del diputado Camacho, que qué lástima que se tuvo que ir, y de las manifestaciones del propio senador Barbosa, de este club de amigos contra el arraigo, en el que me encantaría afiliarme también, no sabía que existía. Parece que es uno de los resultados pues bonitos, interesantes de esta actividad académica, ¿no? De crear un club de amigos contra el arraigo y empezar a afiliarnos quienes realmente estamos convencidos de lo impresentable de la figura. Sobre este tema, quisiera abonar a lo que decía el diputado Camacho Quirós, de que la figura de arraigo le da poco prestigio al sistema iushumanista del sistema de justicia penal, acusatorio, y le quita mucho. Es decir, quita más de lo que da. Es una figura que los resultados están claros, pudiéramos sin forzamientos calificarla como ineficaz en estos años, que son ya 8 desde que se constitucionalizó. Tan solo unos datos adicionales a los que mencionó el diputado, que reitero, qué lástima que se fue, porque hubiera sido también interesante seguir en esta dinámica. De enero del 2008 a diciembre del 2013, es decir, en 5 años, se decretaron 9.582 arraigos. De estos, el 40% tuvo la duración ordinaria de hasta 40 días. Solo un 2% se prolongó hasta el máximo constitucionalmente tolerado, que es de 80 días. Y de estos 9.582 sujetos, personas arraigadas, solo 490 fueron llevadas a tribunales competentes, tribunales penales. 490, que estamos hablando de un 5%. Nos damos idea entonces de que si analizamos los resultados de su operatividad, pues son pobres. Es más ficto el propósito útil, si utilizamos la lógica del utilitarismo, el propósito útil de la figura es más ficto que real. Es más una figura que se ha prestado a incentivar un agobio de qué vamos a hacer si desaparece, a realmente convertirse en un problema su permanencia. Le da resultados útiles al sistema de persecución penal mexicano. Considero que no. La figura del sujeto detenido para ser investigado debemos de transformarla, y desde aquí viene esta necesidad de culturizar a la sociedad mexicana, de llevar a las personas al proceso penal sobre una lógica de excepcionalidad a la afectación a su libertad personal. Y excepcionalidad, si tiene excepcionalidad la figura de afectar la libertad personal en el proceso, cuanto y más en una investigación inicial. Hay hasta artículos que incentivan y promueven
llevan a la lógica de las instituciones de investigación penal el que se verifique la fase inicial en libertad y solo excepcionalmente, cuando no quede de otra, digámoslo en sentido amplio, se afecte su libertad personal por los diferentes objetivos que persigue el ponerlo a disposición de un tribunal. Sobre esto, y recapitulo, no olvidemos, cuando se llega a audiencia inicial, no se llega con una investigación culminada, se llega con una investigación en fase inicial que habrá de complementarse. Los objetivos a cumplir son en cantidad y en calidad mucho menores y eso se debe tomar en cuenta. ¿Esto cómo se ha reflejado en los resultados operativos de las procuradurías del país? En que, me atrevo a decir, de común, los fiscales llegan a las audiencias iniciales, operativamente hablando, con investigaciones culminadas y salvo contadísimos supuestos, realizan investigación complementaria. Las investigaciones complementarias, operativamente hablando, han sido casi letra muerta en las procuradurías de este país. ¿A qué obedece este tipo de resultados operativos? ¿A qué obedece esta praxis? A que se sigue en gran medida gestionando las figuras procesales a la lógica operativa del otro esquema procesal, de tratar de llegar al primer contacto judicial con un cargo culminado completamente, con una investigación para perseguir a la persona completamente culminada, cuando tenemos una investigación en fase complementaria de naturaleza intraprocesal. Sobre esto, entonces, creo que debemos de tomar en cuenta que es más ficta que real la necesidad de contar desde la Constitución y en el sistema de justicia doméstico con el arraigo. No hay un solo instrumento internacional, ninguna convención, ningún tratado, ningún protocolo, ningún solo instrumento internacional que le reconozca tolerancia a la existencia del arraigo. No hay una sola sentencia de la Corte Interamericana en donde se le reconozca este tipo de permanencia en el sistema de justicia regional y al sistema interamericano de derechos humanos. Todo lo contrario. Se han incluso reconocido y están publicadas en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el portal de recomendaciones internacionales existentes sobre ello, 16 recomendaciones de órganos de tratados, 16, tanto del sistema universal auspiciado por ONU como del sistema regional auspiciado por OEA, 16 en donde recomiendan al Estado mexicano la supresión de esta figura llamada arraigo, que se constitucionalizó, o como llega a veces a decirse a nivel en sentido irónico, se inconstitucionalizó en el decreto de 2008. Démonos la oportunidad de verdad de suprimirlo de nuestra Carta Magna. Dejemos de abonar a esta cultura doméstica de construir restricciones constitucionales a los derechos humanos, que lo único que hace es lacerar la cualidad universal de este tipo de derechos que se han reconocido y con mucho esfuerzo en los regímenes universales y regionales. Démonos esa oportunidad. Gracias, maestro. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Castillo, quisiera saber si alguien más tiene alguna otra pregunta para ya cerrar esta mesa con la última participación. Por favor. Muchas gracias. Qué gusto escucharlos, Germán, doctor Jorge. Germán, la pregunta va para ti. En esta legítima necesidad de la eficiente procuración de justicia, yo te preguntaría cuál es tu percepción y qué deficiencias, con toda claridad, adviertes que existe en el proceso de implementación de las UMECAS, porque me parece que ahí está la respuesta clarísima, ¿no? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Gracias. Bien, con la venia. Sin duda que el tema de la libertad o de la retención de las personas durante la etapa de investigación pues es discutible siempre. Pero también es cierto que, sobre todo los que operamos el sistema, sabemos la complejidad que se genera cuando pretendes llevar todo el tiempo investigaciones sin detenido. Una complejidad, desde luego, social, técnica, cultural,
e inclusive política. Es por ello que todos los instrumentos internacionales reconocen que hay, insisto, reservas, salvaguardas, excepciones, como por ejemplo el de la prisión preventiva. Si llegáramos al extremo de decir que mientras no haya condena no puedes tener privado de la libertad a una persona, bueno, pues evidentemente entonces todos los procesos tendrían que ser en libertad, y la realidad es que no hay ningún país del mundo que tenga todos sus procesos penales con los imputados y acusados en libertad. En ese orden de ideas, el problema radica, como se perfila la pregunta, cómo, digamos, controlar, cómo retener, cómo mantener a disposición de los jueces a los imputados o los acusados de manera efectiva. Y evidentemente surgen no solamente las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, sino sobre todo las áreas gubernamentales que llevan el seguimiento, el control de esos procesados en libertad. Y sin duda que desde mi particular punto de vista, esa es una de las áreas de oportunidad para la implementación de la reforma. No desconozco que existen estados que han avanzado al respecto, y ya lo decía el licenciado Camacho, inclusive pueden llegar a tener niveles de 90% de cumplimiento de las medidas cautelares no privativas de la libertad. Pero hay que ser francos, no todos tienen ese nivel de cumplimiento. Es más, hay entidades federativas donde apenas se están organizando las unidades de medidas cautelares, conocidas como UMECA por su acrónimo. Y en ese orden de ideas, pues me parece que, como lo decía el senador Barbosa, si afiliados todos al Club contra el Arraigo se aprueba esta reforma, pues me parece que entonces hay que buscar mecanismos efectivos, no solamente legales, sino sobre todo operativos, para mantener a disposición de los jueces a los imputados. Porque de lo contrario, la verdad es que parece un autogol. Sin duda que el tema no es defender el arraigo, me parece claro que hemos llegado a un nivel donde es insostenible, pero sí estoy de acuerdo en que necesitamos que al momento de hacer esa reforma constitucional se establezcan equilibrios, y reitero, uno de esos equilibrios es darle mayores capacidades de investigación a la autoridad investigadora, de manera que no necesite figuras como el arraigo, aún en esos pocos casos que señalaba el licenciado Camacho, el diputado Camacho, que me parece, pues en realidad son exiguos en relación al número de casos que se investigan en un año. Si hablamos de más de 1,5 millones de investigaciones al año, pensar en 35 arraigos, la verdad es que no parece que sea el gran problema del sistema de justicia de México. Ahora bien, es un tema fundamental en derechos humanos, estoy de acuerdo. En consecuencia, el asunto es cómo hacemos para que operativamente sí funcionen las UMECAS, todas las UMECAS, no una que otra, ¿sí? Y entonces yo diría que un poco el tema es de reorganización institucional, de capacitación, de equipamiento, de infraestructura, porque la verdad es que no se puede operar una UMECA con 10 personas, ¿sí? Y más o menos es el nivel de personas con los que inicia una UMECA. Les voy a poner el ejemplo del Estado de México. Si iniciamos más de 400,000 denuncias al año, si se judicializa más o menos entre el 6 y el 7%, y más o menos el 70% es sin prisión preventiva, pues evidentemente estamos hablando de miles de casos al año que hay que darle seguimiento. Y si el proceso muchas veces no dura un año, sino 2, pues entonces multiplíquenlo por 2. En consecuencia, yo diría que sí, a la supresión del arraigo, pero dando mayores capacidades de investigación a la autoridad y haciendo efectivo el funcionamiento del resto de las medidas cautelares no privativas de la libertad. Muchas gracias, doctor Castillo. Y bueno, con esa última respuesta terminamos este panel. Les agradecemos enormemente a los participantes en el panel y a ustedes por su asistencia y participación. Les voy a dar sus constancias de participación, y a nombre del Instituto Belisario Domínguez les agradezco nuevamente a los participantes y a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias.
Mira, te doy tu. Muchas gracias. Jorge Gutiérrez, para ti. Y Germán Castillo. Sí, te la tenemos. Qué bueno. Gracias. Qué amable. Gracias. Un gusto, ¿eh? Gracias. Un placer, ¿eh? Bueno, damos paso a la siguiente mesa. Si los participantes pueden irse subiendo al estado, por favor.